Hola amigos y amigas de Greco Sabadell, aquí estamos para hacer ya el último vídeo de iniciación al óleo para principiantes, pintura al óleo para principiantes. Hoy vamos a acabar el cuadro y sin más me voy a dar la vuelta, enfoco y comenzamos a pintar y así no lo demoramos más. Nos quedaban ya, si recordáis, muy... Ah, hombre, una cosa que sí os tengo que recordar, aunque después cuando acabe el vídeo os lo volveré a recordar, es que todo el material necesario para pintar no este cuadro, sino cualquier producto de bellas artes que necesitéis, lo tenéis aquí en el WhatsApp 679-967-891. Me mandáis un WhatsApp y os mando presupuesto y os lo tenéis en casa por muy poco dinero. Y productos de manualidades, de bellas artes, de artesanía, todo en grecosabadell.com. Ahora sí me doy la vuelta, enfoco y empezamos a pintar. Como os digo, hoy va a ser el último vídeo. Vamos a dar los últimos toques a nuestro cuadro. Si lo recordáis, ya lo dejamos la semana pasada bastante adelantado y nos queda algún detallito. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Los últimos detalles nos queda una valla que rodeaba la casa. A ver cómo enfoco esto. ¡Uah! He puesto el trípode apretado. Vale. A ver, un poquitín más. Desde este lado. A ver este otro. Bueno, venga, así. Este no se ve la paleta. Voy a echarlo un poco para atrás. Disculpadme, ¿eh? Cada semana pasa igual, que paso unos segundos ahí enfocando, pero creo que vale la pena. Bueno, vale, yo creo que así se verá bien. Venga, así lo dejo. Vamos a empezar a pintar, va. Bueno, si recordáis, estamos ya trabajando los últimos detalles. Pintamos el otro día en la casa, pintamos algún arbolito, arreglamos un poco el suelo, bueno, en fin, en el vídeo anterior dejamos el cuadro casi acabado. Nos quedan algunos detalles como por ejemplo eh, esta, esta valla que rodea la casa, veis que aquí, a ver que se enfoque bien, veis esta valla que rodea la casa, toda esta hierbecita de aquí, el árbol, que si os fijáis monta encima de la casa en algunos sitios y en nuestro cuadro todavía no, y poca cosa más, algún detallito más que sobre la marcha os iré comentando. Pero vamos a esto primero. Mira, una de las cosas que os quería enseñar es que hemos pintado todo detrás de la valla, la casa, todo lo hemos pintado y ahora tenemos que pintar la valla encima. Podemos, perdón, podemos pintar directamente. Pero si no tenéis la confianza suficiente, todavía encima del óleo seco podéis dibujar con el carboncillo. Podéis coger el carboncillo y dibujar la valla. Fijaros por dónde va y hacéis la valla. Aquí ya os lo comenté en los otros vídeos y os lo repito, el objetivo no es enseñar perspectiva, pero es muy interesante, imprescindible para pintar el paisaje, estudiar la perspectiva. No os conforméis con lo que os explico, buscad más, porque fijaros aquí, bueno, os explicaré algún detalle porque sí es interesante y a veces incluso interesándose por la perspectiva no caéis en la cuenta de estas cosas. Pero voy a dibujar la valla y después os explico un poco lo que he hecho para que, para explicaros esto, una serie de detalles que a veces no caemos en detallarlos, en dibujarlos de esa manera. Bueno, la valla vendría por aquí. Hay una parte que no se ve, que es la de abajo, pero aún así la dibujo para orientarme. Y hacia aquí, ya la valla va hacia el fondo, se va estrechando. Bueno, aquí los verticales, pues aquí hay uno, más o menos esta es la distancia. No voy a contar los palos, ¿eh? Más o menos voy a mantener la misma distancia entre palo y palo para que se vean. Aquí, conforme esto se va alejando, aquí esto va cambiando. Ya os explicaré que es precisamente esto lo que os quería explicar, porque es un error bastante común y que ahora os explicaré. Bueno, aquí tengo yo la valla que rodea la casa dibujada. Y lo que os quería explicar es respecto de la perspectiva, ¿eh? No quiero daros una lección de perspectiva, pero ya os digo que es una cosa muy compleja que no podemos explicar o resumir en un vídeo de estas características. Pero fijaros una cosa, todo el mundo sabe que conforme esta valla se aleja se va haciendo más pequeña, pero muchas veces no caemos en que al mismo tiempo en que la altura de la valla va decreciendo, se va haciendo cada vez más pequeña, también el grosor de los palos, el grosor de los palos también se va haciendo más pequeño, porque muchas veces observo yo en mis alumnos
que no caen en la cuenta de que esto sucede también. Conforme se va alejando, también los vemos más finos, no solo más cortos, sino también más finos. Y los espacios entre la valla, aunque sean iguales, también, conforme se va alejando, se van haciendo más pequeños. Todo se va haciendo más pequeño y muchas veces no caemos en este detalle. Hacemos más bajitos los palos, pero no caemos en que al mismo tiempo también se hacen más finos, más delgados, ¿eh? Vamos a hacer primero, antes de hacer la valla, voy a hacer esta hierba de aquí delante. Esta hierba de aquí delante, voy a utilizar este pincel, que es un pincel redondo, que viene en el set que os ofrecí en el primer vídeo, y que es un pincel redondo, fino, que me va a servir para hacer esta hierba, que voy a hacer además de un color bastante intenso, porque como tenemos casi el primer término, bueno, en primer término tendríamos esto, ¿eh? Pero es de las cosas que más destacan, las cosas que tenemos más adelante. Y como os he ido explicando en estos vídeos, la intensidad que aplicamos al color también explica la distancia, también genera una distancia determinada. Entonces voy a hacer un color bastante intenso, amarillo, con un poco de verde. Estoy utilizando el amarillo limón, amarillo, cadmio limón, con un poquitín de verde vejiga, que quede un verde bastante intenso. Pero, sabéis que os lo he explicado más de una vez, perdón, que paso por delante y cojo un papel, os tapo ahora, me lo vuelvo ahí. También os he explicado más de una vez que para que un color destaque, a veces hay que poner uno oscuro detrás. Entonces aquí primero voy a hacer esas hierbas directamente con el verde vejiga. El verde vejiga lo estoy diluyendo y me he estado dando cuenta de que sin darme cuenta he estado poniendo disolvente en vez de medium. Lo corrijo, ¿eh? Ponemos medium, ¿eh? Recordar este detalle, porque es posible, si no, que las pinturas se agriten. Si en estas alturas, os acordáis, estamos pintando sobre pintado, disolvemos con esencia de trementina o con diluyente altamente biodegradable, que sabéis que es el que yo utilizo. Si lo hacemos en estas etapas, es posible que la pintura se nos pueda agrietar. Voy a pintar primero estas hierbas en un verde bastante oscuro para que me destaque la claridad de encima. Voy a hacer toda esta parte, que es la que de donde sale la valla, que no se distingue, los pies de la valla no se distinguen. No se distinguen porque quedan metidos dentro de esta parte cubierta de hierba. Entonces ahí pues vamos a ir aplicando. Mira, aquí me ha pasado una cosa que me va a resultar interesante para explicaros algo. Mira, lo voy a exagerar para que se aprecie bien. Aquí en realidad la hierba debería de ir al nivel de la casa. Y me he salido aquí a propósito en un par de lugares para explicaros una forma de corregir a veces este tipo de accidentes, ¿eh? Uno de ellos me ha pasado casualmente y el otro lo he provocado para que quede más claro y se vea más exagerado. La hierba llega hasta aquí, ¿eh? Vale, vamos a poner pues hasta aquí, más o menos. Por aquí todavía continúa un poquitín, aunque se ve suelo por detrás. Por aquí se ve un poco de hierba y por detrás ya se ve un poco de suelo más terroso, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Bueno, veréis, esto que os explicabais, me he pasado aquí varias veces precisamente para explicaros esto. Una forma de corregir estos errores es este. Cogéis un poco de medium. Si trabajáis con el aceite separado, usáis aceite de linaza y esencia de trementina, esto se hace idealmente con el aceite de linaza solo, ¿eh? Pero si no, con el medium también, ¿eh? Lo limpiáis y podéis retirar, como la pintura de abajo la tenemos seca, podéis retirar la pintura donde nos hemos pasado, ¿ves? Limpiándolo con el medium, y ya os digo que lo ideal es solo con el aceite de linaza, ¿eh? Pero en este caso, como trabajamos con el medium que ya viene mezclado, pues también funciona, ¿eh? Sin insistir mucho, también funciona. ¿Veis? Hemos corregido ahí un defecto que a lo mejor no se te ocurre que eso podrías... Intentas taparlo con otro color que después también se mezcla y eso lo complica, ¿eh? Fijaros así que sencillo es hacer esta corrección. Bueno, ya tenemos aquí el fondo oscuro y ahora le vamos a meter este color clarito. Con este voy a hacer la textura de la hierba. Toda esta parte vamos a ver que quede bastante destacadita, por esto he puesto este color tan vistoso. En este caso no lo diluyo, lo pongo directamente y vamos a hacer un poquitín la textura finita. Aquí también os voy a explicar una técnica
que, bueno, a veces funciona, ¿eh? No siempre, pero es útil a veces. Primero voy a hacerla, ¿eh? Tal cual, con la punta del pincel, voy haciendo y vamos a dejar esta hierba así, de un color bastante clarito, que vaya levantando a los pies de la valla. Ahora después haremos la valla también, ¿eh? Aquí coloco la pintura bastante espesa, como os he dicho, no la he diluido y así se mantiene el color sobre el color oscuro, sobre el fondo oscuro, mantiene el color, queda mucho más opaca y el poco de relieve, el poco de relieve que da esta pintura también ayuda a crear la textura, ¿eh? Yo utilizo mucho el grueso de la pintura también para crear estos efectos. Bueno, a ver, hasta ahí. Hacia aquí también la hierba va decreciendo, ¿eh? También por efecto de la distancia, aquí también la hierba decrece. Aquí, por ejemplo, más pequeñita. Intento usar solo la punta del pincel y que quede un poco más pequeñita. Ya os quería explicar algo que no sé si tendré aquí a mano, pero bueno, vamos a intentarlo. Porque se me ha ocurrido sobre la marcha, os lo he dicho. Y ahora no sé si tengo aquí algo útil para hacer esto, ¿eh? Pero creo que sí, que algo encontraremos. Bueno, ¿veis? Venga, ya tenemos la hierba alrededor de la casa. De momento tenemos la hierba. Ahora vamos a por la valla. Bueno, esto que os decía, a ver si tengo algo. Es que no sé si el mango del pincel es demasiado gordo, ¿eh? Ya lo tendré. Bueno, mira, os lo explico porque no tengo. No he pensado en ello, se me ha ocurrido ahora, pero hay una fórmula que es una vez que tienes aplicada la pintura, con un palillo o algo con punta, arañar la pintura. Vais arañando la pintura en la dirección de la hierba y eso también crea una textura, crea un efecto muy bonito que podéis probar y veréis que también os funciona, ¿eh? Quería experimentarlo y he pensado, va, con el mango del pincel, pero el mango del pincel en este caso es demasiado grueso. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, una cosa que observo es que queda demasiado cortada. Voy a extender un poquitín el verde muy suavemente con el medium para que haga aquí abajo un poquitín de sombra y quede como más indefinido el principio de la hierba y esto le va a dar más realismo. Así, mira, mira, bueno, no sé si se aprecia, ¿eh? A veces hago cosas que a lo mejor en el vídeo después no se aprecia, pero bueno, si lo probáis, si los que me seguís lo vais probando, veréis que sí surte efecto, ¿eh? Que hago es simplemente tocar un poco la unión de los colores, no estoy poniendo pintura, ¿eh? Solo toco la unión de las dos zonas de color con un poco de medium para que se fundan un poco y no quede una línea tan cortada, quede un borde más suave entre un color y otro. Venga, ya lo tenemos. Y ahora vamos a por la valla. Bueno, en la valla, como en todo, cabe distinguir dos partes, la de luz y la de sombra, y en cada uno de los barrotes que hagamos tenemos que pensar dónde está la luz y dónde está la sombra. En todo momento tenemos que tener claro de dónde nos viene la luz, ¿eh? En este caso, teníamos claro que la luz viene de arriba y de la izquierda. Quiere decir que de cada barrote el lado derecho será más oscuro que el izquierdo y la parte de abajo de la barandilla más oscura que la parte de arriba. Voy a hacer primero los verticales. Los verticales voy a empezar por la parte más clara. La parte más clara lo voy a hacer con ocre amarillo, al que le voy a poner blanco y lo voy a dejar, yo creo que bastante claro. Para que destaque aquí lo voy a dejar más bien blanco con un poco de ocre, que quede bastante clarito. Voy a intentar hacer bastante contraste, que quede bastante diferente la parte oscura de la parte clara, incluso exagerando un poco el efecto de luz, que no es quizás tan pronunciado en la foto, pero aquí lo voy a exagerar un poco y creo que vamos a salir ganando. Voy a ir haciendo barrotes. Aquí lo que os explicaba antes, ¿eh? Estos barrotes, bueno, voy a hacer la parte, uy, fíjate, lo voy a hacer hasta más claro, ¿eh? Voy a hacerlo casi blanco y creo que quedará bonito para que destaque del fondo, ¿eh? Aquí, bueno, quizás debería haber limpiado el pincel. Todavía estoy a tiempo. Lo voy a limpiar. Yo soy muy dado a limpiar poco el pincel, ¿eh? Pero hay algunas etapas, y esta es una de ellas, en las que a lo mejor sí me interesa que esto quede de un color limpio, para que destaque sobre el fondo, ¿eh? Vale, voy a probar este, que es casi blanco, ¿eh? Bueno, fijaros. Este primer... Ah, ahora me gusta, ¿eh?
Lo trazo sobre la hierba, ¿eh? Espera, que ha quedado un pegote que no me deja precisar. A ver, ahora. Ahora creo que sí, ¿eh? Vale. Primera vertical. Segunda, todas estas, hasta llegar aquí, están en el mismo plano. Las vemos en la misma, más o menos a la misma distancia. A partir de aquí, esto empieza a decrecer. Aquí ha quedado algo. No sé si es. No sé, es un gruesecito de pintura, pero me estaba molestando, ¿eh? Bueno, uno. Venga, otro. Quiero decir, estos os estaba diciendo que están en el mismo plano, quiere decir que van a ser de la misma altura, del mismo grueso. Este, aquí tenemos otro. Otro más aquí. Lo estoy haciendo casi blancos, ¿eh? Y creo que quedan bien, ¿eh? Por esto que os digo que exagero un poco el efecto de luz que tenemos en la foto, lo exagero un poco. Hasta aquí todos están en el mismo plano. Quiere decir que son igual de altos, igual de gruesos y con la misma iluminación, ¿eh? Y el mismo espacio entre ellos. A partir de aquí, esto empieza a ir para abajo. Quiere decir que los espacios se van reduciendo y el grosor de los palitos, el grosor de los listones también se va reduciendo. Yo utilizo este mismo pincel. Este pincel es puntiagudo y me permite, según lo que aprieto, dejar la línea más fina o más gorda. Voy a intentar esta progresión que os digo. Aquí un poco más finito, este todavía un poco más fino, y conforme voy bajando, conforme me voy alejando, que aquí lo he dibujado con el carboncillo que es tan gordo, lo voy a borrar un poco para que podáis ver el efecto. Entonces, conforme voy alejando, voy reduciendo el espacio. Mira, aquí, por ejemplo, voy a trampearlo. Voy a poner un poco más de ocre porque encima del blanco, del fondo, no se ven. Entonces los voy a oscurecer un poco aquí. Y me va a ayudar a que se vean. Ahí voy a poner un poco más de ocre y que queden un poquitín más oscuros. Bueno, este es el siguiente, más juntito y más finito. Estoy seguro de que ahora mismo en el vídeo no se ve nada. Pero bueno, después lo veréis, ¿eh? Cuando le pongamos la parte oscura también la cosa cambia, ¿eh? Aquí seguimos. Este más juntito todavía, más finito, más juntito todavía, más y más, ¿eh? Y conforme se va alejando, que cada vez se vaya viendo más fino. Ahora voy a poner la parte de sombra. Ya a lo mejor sí que veis un poco este efecto que os decía. La voy a poner directamente con tierra sombra tostada, ¿eh? Para exagerar este efecto que os digo, que creo que va a dar resultado aquí, para que se vea como con más relieve, como más voluminosa la valla. Entonces ahora hago los lados de sombra de cada palo. ¿Ves? Aquí le pongo la sombra, el lado de sombra. Uy, pegote. Estoy diluyendo. Esto es una cosa también que a veces me doy cuenta que los alumnos no caen. Y es en que para hacer una línea con cierta precisión, la pintura tiene que estar un poco diluida, porque con la pintura muy gruesa, en la punta del pincel se nos queda un pegote de pintura que no nos permite precisar. Si queréis hacer algo con una cierta precisión, la pintura hay que diluirla, ¿eh? Bueno, ahí, este también, más o menos igual. Todos estos primeros más o menos son del mismo grosor, porque todos los vemos en el mismo plano, ¿eh? Mismo grueso, mismo grueso. Les pongo el lado oscuro. Ahí, y a partir de aquí es cuando se van alejando. Entonces aquí empieza que casi es el mismo grueso, pero este ya tiene que ser más finito. Este más finito todavía, aparte de más bajo, este todavía más. Voy a diluir un poco más la pintura, a ver si logro tocar solo con la punta. Este debería ser más finito todavía. Y a partir de aquí, todavía más. Y a partir de aquí, más juntitos, cada vez más juntos, cada vez más finos. Vamos a ver si logramos llegar al final vivos. Más pequeñito, más juntito, más fino todavía. Hasta que al final casi ni se aprecien o se peguen unos palos con los otros, ¿eh?
No sé si ahora se aprecia, voy a ver por el... Bueno, sí, sí que se ve, ¿veis? Cómo se va viendo la distancia, ¿eh? Ahora vamos a hacer los listones de los de arriba. Los de arriba voy a hacer al revés. Voy a empezar por la sombra y después pongo la parte de luz, ¿eh? Igualmente, lo mismo os digo, para tener un mínimo de precisión en la pintura un poco diluida. Aquí sucede un poco lo mismo, ¿eh? Esta parte la hacemos más oscura, más gorda, más gruesa. Esta por aquí, espera, más, así cojo más pintura. Es más cómodo hacerlo directamente sin dibujar, ¿eh? El carboncillo a veces entorpece ahora, ¿eh? Encima de la pintura porque que después se puede borrar cuando está seco. O sea, si os quedan rastros del carboncillo, cuando ya tengáis seca la pintura, lo que hayáis pintado, podéis pasar la goma de carboncillo y se borra, ¿eh? Pero a veces estorba la vista. Pero ayuda, claro, si no tenéis experiencia, a veces ayuda el hecho de poder trazar un poco el dibujo. Aquí me he dado cuenta de que en realidad hay unos listones abajo que no se ven porque la hierba los tapa, pero sí que en algún sitio asoman. Entonces los voy a ir haciendo. Por ejemplo, aquí voy a dejar que se vea un poco. Este de aquí también lo voy a hacer. Aquí también. Voy a hacerlo aquí por delante de la hierba. Entrecortado porque después voy a poner la hierba encima. Aquí también. Hay que se vea un poquitín. Y aquí ya empiezo a decrecer. Aquí exactamente lo mismo que con los verticales. Pues conforme me voy alejando, aparte de más cortos, que por supuesto se ven más cortos, tengo que intentar que cada vez sean más finos, ¿eh? Cada vez, cuanto más me alejo, más fino sea el trazo. No siempre se consigue, ¿eh? Hay pinceles muy finitos, yo creo que no, con este somos capaces, ¿eh?, de crear el efecto, pero hay pinceles más finos también. O sea, el que quiera buscar más exactitud, más precisión, hay pinceles finísimos para hacer estos efectos. Pero vamos, yo no os aconsejo que al principio os compliquéis tanto. También una fórmula para crear este efecto de distancia es la indefinición. Aquí detrás, luego cuando os acerque la cámara, os fijáis en esta parte de aquí atrás. Esta parte de aquí atrás no está trazada con exactitud, está hecha de una manera mucho más imprecisa y esto ayuda también a crear el efecto de distancia porque imita los defectos de la vista. Nosotros vemos con más precisión las cosas que tenemos delante que las que tenemos más lejos. Entonces, cuando haces algo con cierta imprecisión, te da la sensación de estar más lejos. Si esto va acompañado de una perspectiva lógica y de una construcción lógica, ¿eh? Pero sí es uno de los sistemas, de los recursos para crear distancia. Bueno, pues ahora voy a hacer la parte de luz de la valla, que la voy a hacer prácticamente blanca. Hago blanco, dejo que se ensucie un poquitín de ocre, pero me he dado cuenta que eso queda bonito. Aquí también os voy a hacer notar otro detalle que muchas veces no... los que muchas veces no caemos los principiantes. Por ejemplo, bueno, os lo haré notar, sí, no, aquí mismo, es decir, aquí este listón no pasa por detrás de la valla, sino que pasa de la valla. No pasa por detrás de los verticales, sino que se encaja en los verticales, es decir, entra dentro, entra en un encaje y va de vertical a vertical. Si fuera por detrás, nosotros pondríamos la luz así. Si fuera por detrás de estos verticales, la luz la pondríamos de esta manera. A ver si os lo puedo demostrar. Voy a hacer dos, bueno, voy a hacer este también, que este de todas formas no se aprecia. Voy a hacer este también y el siguiente, y os explico esto, ¿eh? Voy a hacerlo blanco, ¿eh? Porque voy a poner blanco y solo con el poco de color que tiene el pincel es suficiente, ¿eh?, para que esto destaque. Porque si no, se ve igual que el fondo, ¿eh? Bueno, uno. Vamos a hacer el siguiente y os explico esto que os quería decir, ¿eh? Por aquí. Esta es la siguiente. Mira, os quiero decir que tal como lo he pintado ahora, este palo pasa por detrás de los verticales. Pero como en este caso
es un detalle que a lo mejor no tiene importancia. Pero como en este caso no pasa por detrás, sino que los atraviesa, van encajados, pues entonces esta línea la tengo que alargar un poquito para que entre dentro del vertical, ¿ves? Alargo un poquitín, de manera que entra, porque tenemos esta cara y la tenemos que ver atravesada. Es un detalle tonto que a lo mejor tampoco tendría importancia, ¿eh? Pero por iros introduciendo en el bonito mundo de la perspectiva, ¿eh? Que es importante que busquéis información. Yo os recomiendo que no os quedéis, uy, espera, que diluya un poco esto, que no os quedéis solo con lo que yo os explico, buscando información, porque, por ejemplo, si queréis pintar paisaje, la perspectiva es imprescindible que la estudiéis. Bueno, es imprescindible para pintar todo, el paisaje, bodegón, para pintar todo. La figura tiene una iba a decir una perspectiva distinta, pero sí, que me refiero a que para interpretar la figura lo que sería equivalente a la perspectiva en el paisaje o en la construcción de formas es el escorzo, pero también hay sistemas para pintar, para dibujar la figura que se basan en formas geométricas y que por lo tanto están sometidas a la perspectiva, ¿eh? Quiero decir que es muy importante. Bueno, a partir de aquí, pues lo mismo que hemos hecho antes. Ay, ahora me doy cuenta que no he hecho los de abajo, ¿eh? Bueno, voy a hacer los de arriba y luego me paso a los de abajo. Lo mismo que os explicaba antes, pues aquí, cada vez conforme los vamos alejando, los vamos haciendo más finitos. Aquí, más imprecisos. Y aquí lo mismo, aunque les doy un poquitín, pero lo dejo más impreciso. Voy a poner algún poco de blanco puro, a ver si logro que ahí se vea algo al final. Pero esta imprecisión también me genera el efecto de distancia. Voy a hacer los de abajo y ya tendré la valla acabada. Y solo nos quedará acabar de colocar la hierba. Aquí voy a poner, este es el listón de abajo, aquí se ve un poquito, aquí se ve otro poquito, otro poquitín, ahí, y otro, y aquí otro poco. Aquí abajo se ve poco, porque se ve entrar la hierba nada más. Entonces voy a dejar algunos ahí, este y ahí. Venga, suficiente. Muy bien, pues ya tenemos la valla hecha. Fijaros cómo sí da la sensación, de que se va alejando. Y ahora lo único que nos queda por hacer es acabar de retocar la hierba y el árbol que monte encima de la casa, porque el árbol, pintando los tejados, pintando las casas, hemos recortado, de manera que ahora da la sensación de que parte del árbol estuviera detrás y todo él está delante. Si os fijáis aquí, enseño el original, ¿veis? Las ramas montan por encima del tejado, donde proyectan sombra, que las sombras sí las hicimos. Entonces tenemos que volver a poner el verde sobre los tejados y a eso es a lo que vamos ahora. Y al mismo tiempo voy a poner también algunas de estas hierbecitas, algunas de estas voy a volver a retocarlas para que monten encima de, de los palos que hemos dibujado, de que hemos pintado. ¿Ves? Y para que esto se vea integrado, alguna hierba pasa por encima de estos palos de abajo, estos quedan metidos entre la hierba, pues alguna hierbecita tiene que pasar por encima. Bueno, pequeños detalles que podéis entreteneros, depende, también tener cuidado con los detalles, depende del tipo de pintura que queráis practicar. Pero ya os lo dije en otro vídeo, y más de uno os lo he dicho, tened en cuenta que la pintura es un idioma, es un lenguaje que hay que aprender poco a poco. Y por mucho que aprendáis a hacer un cuadro hiperrealista con muchísimo realismo, no lo vais a conseguir en el primer cuadro. El primer cuadro tiene que ser, pues como cuando aprendes cualquier idioma. Empiezas a conocer el lenguaje, empiezas a conocer las palabras, empiezas a conocer con qué tienes que trabajar. Para hacer un buen cuadro se necesita mucha experiencia, muchos más conocimientos. Y el primer cuadro, hombre, si queréis más realismo, ya os digo, podéis buscar detalles, pero tiene un punto también, Tiene un punto en el que si el cuadro no es hiperrealista, el exceso de detalles puede matar el cuadro también, Bueno, vamos al árbol de aquí. Este árbol, lo que voy a hacer es darle un poco más de luz, pero sí que quiero estos
estas ramas que corté y que montan encima del tejado, volver a ponerlas. Si recordáis, este árbol lo hicimos y lo vamos a volver a hacer con duro, un pincel duro que es este, un pincel de pelo duro, uy, a ver, ahí, sí, un pincel de pelo duro que además maltratamos para que quede abierto, porque la intención es que solo toque las puntas, ¿veis? Hacemos el pincel que quede así, súper abierto, lo más abierto posible, y trabajamos solo con las puntas. Aquí primero voy a hacer un poquitín de oscuridad, aquí abajo, en los sitios donde el árbol monta encima del tejado de la casa, y después la claridad, la luz, la voy a dar a todo el árbol. Voy a exagerar un poquitín, a intensificar un poco la luz en la hojarasca de este árbol. Bien, ¿veis? Aquí ya nos montan el tejado, ya tenemos este árbol delante de la casa. Y ahora le vamos a dar luz. Voy a utilizar este mismo verde que he utilizado antes, que he hecho, si recordáis, con amarillo y un poquitín de verde vejiga. Es un color muy clarito. Intento que el pincel no se me cierre, porque trabajamos con este pincel el máximo posible de estropeado, por decirlo así, lo más abierto posible, para que solo nos toquen las puntas del pincel. Y con estas puntas del pincel vamos a ir dando luz, vamos a ir dando brillo a cada copo del árbol. Esto también os lo expliqué en el vídeo en el que hicimos el árbol y cabe recordarlo en este. Un árbol es una masa, un volumen en sí mismo, pero compuesto por muchos volúmenes. O sea, no es una cosa homogénea, sino que cada rama genera una serie de copos de hojas y cada uno de estos copos tenéis que tratarlos como un volumen individual. Le damos luz por encima. Damos luz por encima de cada uno de estos copos y dejamos sombra por debajo. ¿Ves? Aquí hay otro, aquí tendríamos otro. Cada uno, cada copo, cada grupo de hojas que forma una rama. Aquí arriba me gustaría más, ¿eh? Voy a hacer más. Me ha acabado aquí el amarillo. Voy a hacer un color más vistoso. Porque aquí arriba encuentro que le falta un poco de luz. Por aquí en medio, por ejemplo, también le falta un poco. Pongo amarillo. No sé si antes he hecho el color. Ya, sí, lo he hecho mezclándolo en directo. Es que ahora dudaba si lo había hecho explicándolo o lo había hecho, porque a veces me lío a hablar y no me doy cuenta y hay cosas que pueden ser importantes y que no las explico. Pongo un poco de amarillo de cambio, o sea, amarillo de cambio y un poquitín de verde vejiga para que quede un color, un verde amarillento muy clarito, porque aquí pretendo que esto dé mucha luz, ¿eh? En este caso no lo diluyo en absoluto, porque el relieve que deja la pintura también me ayuda a crear este efecto que busco de máxima iluminación. ¿Veis? En cada copo del árbol, cada uno de estos copos de hojas, que serían cada rama, pues pongo un poquitín de luz en la parte de arriba. La parte de arriba y en esta parte de aquí, que es de donde viene la luz, En este caso, aquí en medio, por ejemplo, he hecho en falta un poquitín, algún copo de estos. Ponemos aquí un poco, aquí un poquitín más. Esto, si os fijáis, es casi amarillo. Después, cuando se acerque, fijaros en el grueso de pintura que dejo, porque, bueno, a ver, no tenéis por qué dejar el grueso de pintura, pero a mí me ayuda a crear estos efectos y creo que podéis aprovechar este truco. Pero también lo podéis hacer con menos pintura, Es una opción. Bueno, creo que voy a dar por concluido este cuadro. No sé cómo lo veis, pero este árbol ya tiene un relieve importante, pasa por delante de la casa, tenemos la casita. Hombre, quizás lo único que encuentro como muy soso es este principio de aquí. Este suelo de aquí me parece como que no tiene ningún interés, se ve un poco... Bueno, iba a decir feo, sí, un poco feo porque tampoco hay nada que podamos detallar, pero parece que nos pide algo. Al estar aquí en el primer término parece que nos pide algo, pero tenemos que hacer algo que no desmerezca el fondo, que no nos quite importancia al fondo. Voy a probar algo que suele dar resultado también, que es con los mismos colores que hemos usado, en este caso el ocre amarillo y un poco de blanco, dejar unos brochazos pronunciados aquí, pero voy a levantarlo para que no veáis, para que no os tape la pestañita esta que tenemos del soporte del lienzo.
Entonces, esto es una cosa que a veces da un buen resultado. Y es en esta parte de aquí delante, para darle un poco de interés a este cuadro, para que esta parte de aquí adelante no parezca inacabada, dejar un grueso de pintura de los colores, los mismos colores que he utilizado para hacer el suelo, ¿eh? Aquí estoy poniendo ocre, un poco de blanco, pero en vez de estirarla, lo que hago es dejar unos gruesos, dejar unos brochazos así bastante intensos, un poco más de blanco, aquí, cuanto más cerca, más gordo. Aquí también interviene, también la idea es generar distancia y por lo tanto la misma idea de la perspectiva que os estaba explicando antes con la valla y con las hierbas y con todo funciona aquí. Es decir, este primer plano, la textura que tengamos en este primer plano, ya os expliqué que la textura puede ser visual o puede ser táctil en otro de los vídeos, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos, aquí delante puede ser mucho más gorda. Voy a poner incluso un poquitín de oscuridad. Fijaros un poco de tierra sombra tostada. Aquí también en en estas pinceladas gordas de aquí delante. Y dejo estas pinceladas así bastante gordas. Voy a poner siena tostada, que también lo hemos usado. Y voy a poner aquí alguna pincelada. Todo esto sin diluir en absoluto, ¿eh? Aquí estoy generando, además del efecto visual, aquí sí dejo grueso de pintura, ¿eh? Porque pienso que le puede dar interés, ¿eh? Aquí son siena tostada, sombra tostada, ocre, son los mismos colores que hemos estado usando. Y hacemos aquí una textura a base de brochazos de estos colores. Y ahora, que ya la tenemos generada, voy a poner por aquí también un poco, voy a poner un poco de verde. Voy a tener cuidado con esto, porque el verde a lo mejor es demasiado aquí. Voy a poner un poquito también. Aquí he tapado uno de los arbustos, tampoco me importa, porque tampoco les veía gran interés. Voy a extender todavía más para aquí la textura esta. Toda esta zona que también tenemos en primer término. Quiero que se hunda el cuadro para que veáis el efecto total, ¿eh? Que aquí abajo siempre queda un trocito que no se ve. Y bueno, creo que ahora esto queda mucho más interesante. Ahora lo que vamos a hacer es este primer plano que hemos hecho con esta textura, irlo perdiendo hacia atrás para que no veamos un pegote, sino que esto se vea añadir, que se vea integrado en el suelo, ¿eh? Entonces por aquí detrás voy a poner también algún gruesecito, pero ya bastante menos, un poquitín de este también, cada vez menos, 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 para que esto se vaya viendo alejar. Ahí pongo un poquito menos también, un poquitín de sombra, extiendo los gruesos aquí, este pegote lo quito, aquí lo adapto un poco, aquí he puesto un poco de verde que queda bonito, lo mantengo, esto lo adapto, ¿veis? Aquí se ve todo el corte, ¿veis? Todo el corte de estos, eso no debe de verse porque esto tiene que verse integrado. Pero fijaros cómo estos gruesos han hecho que este primer término que parecía inacabado, ese primer plano que parecía inacabado, se nos haga mucho más interesante. Y todavía encuentro que podríamos echar un poquitín más para atrás. Voy a poner un poco más de blanco y voy a hacer algún trazo hacia atrás. Mira, yo siempre empiezo estos vídeos pensando, va, hoy será un vídeo cortito y después me voy enrollando, me van saliendo cosas y se va alargando, ¿eh? Y no sé, bueno, la verdad es que no llevo el minutaje, ¿eh? Intento que cada uno dure como máximo media hora y algunos se me ha ido de madre. Pero bueno, pienso que es interesante que se vea también pintar a tiempo real. Bueno, decía que aquí creo que voy a extender hacia atrás. Voy a extender hacia atrás estos trazos para que todo este suelo tenga un poquitín más de interés. Aquí delante, si os fijáis, los dejo más marcados y hacia atrás los extiendo un poquitín más, elimino los colores más oscuros que pueden dar más contraste y de esta manera mantengo el hecho de que se vea un poco de distancia. Aquí ya lo tenemos que ir perdiendo, ¿eh? Aquí, sobre todo hacia aquí no, ¿eh? Porque aquí tenemos la valla esta que nos marca cómo esto se va alejando, entonces cuidado ahí, ¿eh?
Cuidado con las distancias, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora esto queda muchísimo más interesante, ¿eh? Muchísimo más interesante este suelo, que parecía inacabado. Ahora yo creo que puedo... Todavía, perdón, todavía veo aquí, yo me lo voy mirando. Otra cosa que también os lo he dicho en algún vídeo, pero creo que no debo cansarme de decíroslo, es que miréis muy a menudo vuestro cuadro con cierta distancia. Os separéis un poco del lienzo y lo miréis con un poco de distancia, porque muchas veces lo que estamos haciendo no lo distinguimos, no lo vemos, no vemos el efecto que hace hasta que no nos alejamos un poco, ¿eh? Y a veces nos enfrascamos ahí delante del lienzo sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo queda mal o queda bien. A veces cosas que nos parece que quedan mal, cuando te alejas, los ves bien, ¿eh? Bueno, yo ahora lo veo bastante correcto. No sé, voy a subir un poco más el blanco y voy a dejar alrededor de la valla. Esto es un efecto, no sé, voy a mirar a ver si esto se aprecia, ¿eh? Sí, sí que se aprecia. Mira, aquí me ha salido un efecto que es, que ha salido quizás por casualidad, pero lo voy a aprovechar, que da la sensación que por delante de la valla esto hace como un poco de camino. Y ese efecto me parece interesante y entonces lo voy a fomentar, lo voy a exagerar. Este efecto, ¿veis? Aquí se veía, pues ahora lo voy a exagerar y lo voy a traer hasta aquí. Y voy a dejar más oscura esta parte y más clara la de adelante, con la intención de que dé la sensación de que hay un camino que va por delante de la valla y que se va alejando. Creo que esto le va a dar más interés al cuadro. Me está costando un poco, puse la cámara en esta dirección porque vi que se veía más cuando, o sea, se veía el pincel sobre el lienzo, que de otra manera no, pero a mí me cuesta más pintar así, ¿eh? Porque pinto desde una posición a veces un poco incómoda, ¿eh? Pero bueno, creo que sí queda. Y esto lo estoy haciendo con una mezcla de los dos tierras que utilizamos, ¿eh? Tierra sombra tostada y tierra sin tostada. Estoy cogiendo de uno y de otro. Supongo que vais viendo también lo que hago en la paleta. Eh, en este caso, pues eso, he mezclado los dos y creo que este efecto va a quedar muy bonito, ¿eh? Voy a meter ahora aquí delante un poco más de grueso, aquí, toda esta parte de aquí, y así voy a dejar este efecto de camino, como que se va alejando y todavía remarcamos más, la distancia, el efecto de profundidad del cuadro, ¿eh? A ver qué tal se ve. Mira, ahora estoy haciendo algo que no os explico, aunque lo expliqué en los primeros vídeos, ¿eh? Ah, sí, queda fantástico, ¿eh? Sí que me gusta. Aquí delante baja un poco. Voy a subir un poquitín de aquí, ¿eh? Una cosa que os expliqué en los primeros vídeos, y aquí no os lo estaba diciendo, pero lo estoy empleando también, y es que cuando pinto el suelo, o cuando pinto no solo el suelo, sino por ejemplo el agua, cualquier superficie que es plana, lo hago con pinceladas horizontales. Eso ayuda mucho a crear la sensación de plano. Aquí, si yo siguiese la forma de la valla o pintase en vertical, este efecto sería imposible. Bueno, yo creo que ahora sí doy por finalizado el cuadro. Eh, Vosotros podéis seguir hasta donde queráis, aunque ya os digo que hay un punto concreto, un punto en el que hay que dejar el cuadro, pensar que nunca vais a alcanzar en un primer cuadro la perfección, es imposible. Os lo voy a acercar y observar los detalles que os decía, mirar en la valla, por ejemplo, hacia el final, cómo he ido perdiendo. Se trata de eso, de ir haciendo menos detalle, intentar hacerlo más finito y a veces más indefinición da la sensación de cómo se va alejando. Yo veo defectos, algunos de ellos graves, pero que no os voy a explicar porque haríamos estos vídeos interminables. Pero de cada vídeo es seguro, de cada cuadro, que encontraréis defectos que corregir. Y eso es lo bueno, cada vez que corregimos un defecto estamos aprendiendo. Bueno, me alejo y me paso al otro lado para despedirme. Ahí. Enderezamos. Creo que así se me verá. Sí. Vale. Muy bien, pues como os digo, este es el último vídeo de pintura doble para principiantes. Hemos acabado el cuadro, espero que os haya hecho interesante y no os quedéis aquí, investigar, buscar, aprender más, porque para hacer un buen cuadro, aparte de esto, se necesita entender la perspectiva, se necesita
teoría del color, muy interesante la teoría del color. Intentaré hacer algún vídeo explicando cosas muy interesantes sobre la teoría del color, a ver si voy haciendo vídeos y os los voy subiendo, pero hay mucho campo que estudiar para hacer un buen cuadro. De todas formas, esta es una buena manera de comenzar. Sabéis que todo el material que necesitáis lo tenéis en Greco Bellas Artes, en el WhatsApp 679-967-891, me mandáis un WhatsApp, cualquier material de este cuadro que os mando con la foto, los pinceles, todo lo que he utilizado, o el material que necesitéis, me lo mandáis y os mando el presupuesto y os llega a casa por muy poco dinero. Y manualidades, artesanía, embarcación, todo en grecosamarel.com. Hasta el próximo vídeo, espero que os haya resultado interesante.